Sí, Fabricio. Dale. Fabricio que... Mm. Camila, una pregunta, discúlpame. ¿La fórmula cambió con respecto a la del año pasado con los parciales y los parciales, digamos, y los trabajos prácticos para el promedio? Eh, la verdad es que no sé porque yo no estaba el año pasado. No, no cambió. Yo cuando cursé la materia era la misma fórmula. Había un trabajo práctico menos el año pasado. Ah, yo no sé por qué había entendido cuando hablé con vos, Pedro, por el tema del promedio. Entendimos la fórmula, o sea, yo había entendido que era el promedio de los dos primeros parciales por 0,8 y el promedio de todos los TPs por 0,2. Claro, es lo mismo. Mariana, te voy respondiendo a vos. El recuperatorio de los TPs, Mariana preguntas que si el recuperatorio de los TPs es para los que desaprobaron o los que queremos subir la nota de alguno también. No, solo para los que desaprobaron o para los que no entregaron, en término. Ahí voy a ver la pregunta respecto, no sé si también Pedro, si querés, si tenés la respuesta a mano, si no... Sí, Malvina, respondiendo a tu pregunta, acá estoy, para no errarle, estoy revisando el cuadro de Santis. Tu respuesta había sido, en realidad tienen los países subdesarrollados, si ustedes miran el cuadro 2, que está en la página 60 de Santis, los países desarrollados tienen menor participación en el sector 1, en el sector primario. Y también, ojo que también tienen menor participación en el sector 2, lo que diferencia a los países desarrollados respecto a los países subdesarrollados es que los países desarrollados tienen mayor participación en el sector 3 o en el sector de servicios respecto a los subdesarrollados. Si ven, es casi una diferencia de 14 puntos porcentuales. El sector, es decir, es el sector de servicios en promedio en los países desarrollados es mucho mayor al sector de servicios en los países subdesarrollados. Si piensan ustedes, por ejemplo, cualquier empresa los voy a explicar con un ejemplo para que ustedes tengan una idea.
la mayoría de las empresas de tecnología del mundo tienen sus sedes centrales o sus oficinas o sus lugares de investigación y desarrollo, que es donde más valor y donde más ciencia se aplica y se utiliza en esos países, en los países centrales, en Estados Unidos, en Europa, y ahí están todos los profesionales que trabajan desarrollando los distintos dispositivos y el conocimiento necesario. Pero, sin embargo, las plantas donde se producen esos dispositivos, o no sé, cualquier dispositivo tecnológico que ustedes se imaginen, no están en esos países en general. No digo que no pueda haber plantas, pero en general no están en esos países desarrollados, sino que las plantas, las industrias, están en los países en desarrollo. Por ejemplo, están en China. Los iPhone se crean, o Apple desarrolla la tecnología en Estados Unidos, en San Francisco, pero los iPhones no se producen en Estados Unidos, se producen en China. Entonces, es por eso la gran diferencia. O no sé, cualquier dispositivo en general se producen, o los distintos componentes se producen en los países del sudeste asiático, en China, no sé, en Vietnam, en todos esos países que tienen costos laborales muy bajos para ese tipo de producción. Entonces, los países centrales lo que hacen es desarrollar todo el conocimiento, toda la tecnología en sus países, que es lo que más valor agrega, y producen los dispositivos en los países subdesarrollados. Entonces, por eso es la pregunta y la diferencia. Y la respuesta correcta es, ahí está Malvina, joya, buenísimo. La respuesta correcta es, tienen menor participación del sector primario. Porque si ustedes respondieran mayor participación del sector industrial, sería incorrecto, porque la participación del sector industrial es 25,9% de los países desarrollados, y de los subdesarrollados es 33,9%. Fabricio pregunta respecto a una pregunta de parcial de David Ricardo, que dice que demostró que la especialización internacional beneficia a los países o regiones, y comprobó que A, la especialización funciona en una economía competitiva; B, todas las respuestas son correctas; C, 2 regiones o países se benefician mutuamente con la especialización; y D, el análisis funciona para una región y un país en un determinado momento. Dice que la busqué en Samuelson y decía que 2 regiones se benefician mutuamente, pero no daba a entender las otras. La respuesta correcta es la D. No, perdón, es que todas las respuestas son correctas. Bueno, eso no solo en Samuelson, sino en lo que dio Hugo en clase, también tienen que tener en cuenta eso. Porque según Ricardo, dice que todos los países que se especializan en la producción de algún producto específico se benefician del comercio internacional. Entonces la C sería correcta y la D también, porque el análisis es un específico de una región y un país en un determinado momento, no es en todo momento y en todo lugar. Entonces la respuesta correcta es que todas las respuestas son correctas. Sí, Fabricio, yo
te diría que repases, ahora no estoy segura, pero que repases lo que mencionó Hugo en clase, porque seguramente lo debe haber dicho. Juan, no se va a dar ningún tema nuevo de teoría. Estamos viendo las consultas que tienen respecto al parcial y después respecto al a los trabajos prácticos que quedan. Sí, en realidad, Fabricio, a lo que yo me refiero no es a lo que dice Hugo, sino que es a lo que dice Hugo que decía David Ricardo. O sea, basado en la teoría de lo que dio en clases Hugo respecto a la teoría de David Ricardo. ¿Hay alguna consulta más sobre el parcial? No sé si, espero haber respondido todas las preguntas que están en el chat. Si me quedé sin responder alguna, me avisan. Si no, pasamos ya al trabajo práctico número 4. Respecto del trabajo práctico número 4, esto es importante, hay algunas preguntas que no las van a tener que responder, 3 o 4 preguntas que no las vamos a sacar de trabajo práctico. De la pregunta 40, después sí pasamos a las dudas específicas, pero antes les quiero mencionar esto. De la pregunta 40 que dice, según el último dato disponible, ¿cuál es el porcentaje de hogares indigentes en el total del país? ¿Cuál es el ingreso promedio de esos hogares? Esas dos preguntas las tienen que responder, pero la última que dice cuál es la tasa de desocupación entre dichos hogares, esa última pregunta no va a entrar. Después, la pregunta 58 tampoco, que dice, según las estimaciones sobre desagregación del gasto nacional para los referidos a Administración Pública de Defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, ¿qué proporción del total nacionales les corresponde a las provincias del NOA? Esa no va. Y la 68, que es de la parte de estadísticas del turismo, que dice en qué lugar de la provincia se encuentra la mayor cantidad de estos establecimientos, qué cantidad exactamente, esa tampoco. Y la última es la 70, en el mismo bloque, que dice qué cantidad de establecimientos están abiertos todo el año. Esas preguntas que le mencioné no las tienen que responder. El resto va todo. Hola Camila, ¿te puedo hacer una pregunta? Hola Mayra, sí, decime. En la pregunta 42, Sí, ¿tengo que poner los datos sobre cada una de las provincias? la 42. La pregunta 42 dice,
Para ese mismo año, ¿cómo se distribuyen los ocupados formales por provincia? Claro, tenés que poner el porcentaje de ocupados formales que hay en cada provincia. Por ejemplo, en Listo, Buenos gracias. Aires el 30%, en Capital Federal, así. Listo, gracias. Por nada. Faricio me pregunta, Valentín, las preguntas que no van a ir van a ser la 58, la 68, la 70 y de la 40, esa va, pero solo lo único que no tienen que responder es la última pregunta que refiere a la tasa de desocupación de los hogares indigentes. Esa no. Las otras dos, sí. Faricio pregunta respecto de la 7, la pregunta 7, de dónde puede sacar la información. Bueno, el primer bloque es de estadísticas agropecuarias y de pesca. Dice, ¿cuántos son los prestadores de los servicios agropecuarios en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se distribuye esa cantidad en función del tipo de servicio brindado? El tipo, ahí es, en vez de servicio brindado, es el tipo jurídico, no es servicio brindado. Porque si no, no lo van a encontrar. Acá, fíjate, Faricio, que la pregunta es respecto a los prestadores de la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que yo te sugiero es que busques en las páginas web de la provincia de Buenos Aires. Más específicamente, en el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. Muchas de las preguntas también va a estar la información en la página web del Ministerio de Hacienda de la provincia de Buenos Aires. O de Economía. Y del INDEC también, de esos dos lugares, en esa pregunta específica. Después, la mayor parte de las preguntas de ese bloque las van a encontrar en la página del Ministerio de Agroindustria, o, bueno, ahora no sé cómo se llama porque cambian todo el tiempo de nombre, o de Agricultura, creo que se llama ahora. En la mayoría de los ministerios hay portales de datos abiertos donde ustedes pueden encontrar los datos que se les piden. Camila, no sé si a mí sola me pasa o a todos, pero la del INDEC no funciona, no abre la página. Me salta un error. ¿Cuándo? Ayer me metí y me saltaba un error. Yo la estuve usando y no tuve ningún problema con la página. ¿En qué parte? De hecho, estoy esa ahora. ¿Cómo? Pedro, ¿sos vos? No sé si hablaste vos, Pedro. Sí, hablé yo, que yo estoy ahora en la página del INDEC, que estaba viendo si podía encontrar ese dato para responder precisamente, pero anda, al menos a mí me están dando. listo, entonces debe ser a mí que no me funciona. Igual dicen los chicos que a veces funciona y a veces no. No sé. Gracias. No, por nada, Jessica. Yo la verdad es que no tuve ningún problema. Lo que sí también les recomiendo es que a veces el INDEC, digamos, reformuló en los últimos años su página, entonces cuando ustedes, por ejemplo, van a buscar un informe de algún año anterior o algún dato de algún año, no sé, del 2012, 2013, capaz que lo van a buscar directamente en la página web y no lo encuentran. A veces tienen que googlear lo que quieren buscar y poner, obviamente, INDEC, y les va a saltar la página del sitio anterior del INDEC, entonces ahí sí los va a llevar al dato que quieren, que ustedes están buscando.
tal vez no lo encuentren directamente buscando en la página web del INDEC. Ah, buenísimo, gracias Pero Camila. siempre es importante buscar la información de sitios web oficiales de los ministerios, de tanto de nación como de provincia, del INDEC, de la ANSES, AFIP. También puede haber, hay algunas preguntas que tienen que buscar la información en cámaras empresariales, pero siempre que sean sitios oficiales y de organismos oficiales, no de, por ejemplo, de artículos periodísticos. Si encuentran un artículo periodístico con la información que ustedes buscan, fíjense en la fuente de ese artículo y vayan a buscar a la fuente. La fuente de los datos me refiero. Camila, yo tengo una pregunta en las estadísticas financieras. Yo intenté buscarlas en el Banco Central, las que tienen fechas así específicas, pero no sé muy bien dónde buscarlas. O sea, me está costando. Sí. Sí, creo que es, en el Banco Central tiene una parte que dice series estadísticas. Ahí ustedes van a tener que poner alguna palabra clave y se les van a desplegar muchas series, y ahí van a tener que elegir cuál es la que están ustedes buscando, o cuál es la información, cuál es la que tiene la información que ustedes necesitan. Si no, el Banco Central también tiene un boletín estadístico que ahí es en formato PDF, donde están todas las, o en realidad todas no, pero las series más importantes, y ahí también pueden encontrar la información. Pero es en la parte de series estadísticas del Banco Central. A ver si... si les puedo mostrar. Bueno, justamente ahora no anda. Qué raro. Estoy intentando entrar y no me anda. Bueno, se ve que está caída la página. Sí, bueno, justo está caída la página. Si podemos entrar más tarde, les muestro. Perdón, Camila, ¿qué página? La del Banco Central. Yo estoy ahí en la página del Banco Central. ¿Estás? Acá encontré, por ejemplo, una pregunta que pide la cotización en cierto tipo de monedas al 20 de febrero de 2018 y la puedo encontrar. Ah, En la sí. parte que dice estadísticas, de ahí para que miro dónde toqué y los guío. Sí, ahí me entró. Si no, para que te hago como anfitriona si podés compartir tu pantalla. Ahí te puse como coanfitrión, por si querés compartir la pantalla del Banco Central. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, Sí, se se escucha. escucha. ¿Y se ve la pantalla? Sí, también. Bien, perfecto. Esta es la página del Banco Central. Van a estadísticas. Van a cambiarias. No. Tipos de cambio. Cotización por fecha. Por ejemplo, el práctico pide del 20 de febrero de 2018. Así que
Vamos a febrero, el 20, y cuando ponen ver, acá aparece todo tipo de cambio eh, respecto del peso. No, sí, respecto del peso y respecto del dólar. Por ejemplo, el euro eran 24,50. Sí, buenísimo, Pedro. Yo les voy a mostrar que, o no sé si querés mostrarle vos la parte de series estadísticas. Mostrarles vos, porque justo cerré la página. Dale. Bueno, ahora les muestro, ahí van a donde les dijo Pedro, encuentran el tipo de cambio, pero para encontrar las otras series, les voy a compartir la pantalla. Está. Van acá, lo mismo, estadísticas, y en principales variables, acá van a encontrar la consulta personalizada de series estadísticas. Si no, está acá el otro, el boletín estadístico, que es lo que yo les decía. Creo que era ahí. Si no, en la consulta personalizada va a haber un montón de series. Acceden a la aplicación y, por ejemplo, buscan acá, no sé, reservas internacionales. Bueno. Acá, por ejemplo, se les despliega una serie de distintas series y van a tener que elegir la que ustedes necesiten. Entonces, por ejemplo, elijo esta, ver, y acá le pongo en qué periodo quiero verla. Por ejemplo, del 30 de marzo al 30 de abril del 2020. Seleccionan ver. Y ahí la van a poder, creo que se les va a abrir. Ahí está. Acá ya tienen la serie y si hacen clic acá, la descargan. Y ahí van a poder ver los datos de la serie. ¿Ahí se entendió? Sí, se entendió, muchas gracias. Por nada. Claro, sí, también está el informe monetario. Fabricio, sí, es lo que estaba explicando antes. Celeste pregunta, en la pregunta 69, habla de los ocupados en la rama turismo. ¿Tiene que ser del último dato disponible o del Censo Nacional Económico? No, busquen el último dato disponible, mejor. Si está ese dato, mejor. Por nada. La 34, María me pregunta por la 34. Sí, esa, en el buscador que mostré recién, tal vez lo encuentres como con palabras claves de división política. Si no, lo vas a encontrar en el informe estadístico que mencionaba Fabricio.
No sé si hay alguna pregunta más del trabajo práctico que no respondimos. La pregunta 4, Valentina había preguntado sobre la pregunta 4. Ahí es las existencias de ganado bovino. Creo, buscar en la página del Ministerio de Agricultura de la Nación. En la parte de datos abiertos, ahí seguro lo vas a encontrar. O en el INDEC. Creo que en el INDEC está. Sí, en el index yo lo vi. Buenísimo. Después, otra cuestión es que a veces muchos de los datos están en formato, esto lo mencioné en el video, pero están en formato CSV, que es formato texto. Entonces, para abrirlo en Excel, porque si lo abren así como está en Excel, no van a entender nada porque están todos los datos juntos. Para abrir esa planilla en Excel tienen que importar los datos. La 15. Ahí también Mayra habla de los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Te sugiero que busques en la página web del Ministerio de Hacienda o de Economía de la provincia de Buenos Aires. Sí, en estadísticas de la ciudad de Buenos Aires vas a encontrar la de 16. Bueno, creo que están todas las preguntas del TP4 respondidas. ¿Hay alguna más que quedó pendiente? Hola Camila, Hola, Nifa, ¿cómo estás? bien, bien. Quería consultar sobre la pregunta 71, porque yo busqué en el INDEC sobre las estadísticas de correos y telefónicas y no lo encontré, o sea que se mencione también lo de las provincias y el Mercosur. Claro, mira, en realidad en la 71 no van a encontrar cuántos teléfonos móviles hay, cuántos celulares hay, sino cuántas líneas hay. Ese sí, ese dato está en el INDEC. Si ustedes se fijan, hay una encuesta específica que hace el INDEC respecto al uso de tecnologías, tanto de computadoras como de celulares. Así que ahí está, déjame que chequee, pero ahí está la respuesta a esa pregunta. En tecnologías de la información y la comunicación, las estadísticas, ¿las puedo encontrar ahí? Sí.
vas a encontrar cuántas personas utilizan celulares, la utilización de teléfonos móviles. ¿Tengo que marcar el año también? ¿O... Sí, también. O si no, después en el ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, ahí van a encontrar otro dato que es cuántas líneas por habitantes hay en nuestro país. Listo, gracias. Y respecto a los datos de los países del Mercosur, ahí lo que van a tener que hacer es buscar en la página del Banco Mundial, tiene una parte de estadísticas, y van a tener que filtrar los países que ustedes quieren, o sea, los países del Mercosur que ustedes están buscando. Bueno, sí. Gracias. Por nada. Disculpa, Camila, respecto a eso que estabas diciendo, yo a Venezuela no lo incluí en los países del Mercosur, porque no está bien definido el dato. Lo dejé de lado. Sí, está bien, puede ser que es probable que de Venezuela no encuentren, así que no, mientras esté la mayor cantidad de países del Mercosur, está bien. Y de los asociados también había que poner, porque yo no puse los asociados, yo puse los que conforman y los asociados no los puse. Está bien, no, está bien. La 52. La 52 dice: ¿a cuánto ascendió el pago de vengado en el año 2014 de impuestos a las ganancias del sector agropecuario? Ahí ya me fijo, pero estimo que en la página web de la AFIP, porque el impuesto a las ganancias es un impuesto nacional que recauda la AFIP, entonces la AFIP seguramente tiene que tener ese dato, o el Ministerio de Economía de Nación. Respecto a eso que yo fui el que pregunté sobre la 52, Sí, ¿hay sí, que poner lo que pagaba cada uno del sector agropecuario o lo que se recaudó a nivel nación sobre ese impuesto? No, lo que tienen que poner es qué porcentaje del total pagado, o sea, del total pagado en la nación de impuestos a las ganancias, qué porcentaje de ese total fue pagado por el sector agropecuario. Ok, la contribución que hizo el sector agropecuario en ese impuesto sería a Claro, nivel nación. sí. Sí, Listo, ok. Listo, gracias. por nada. ¿Alguna consulta más? ¿Cómo van con este trabajo práctico? ¿Están avanzando? ¿Están ya terminando? ¿Están empezando? Por la mitad. Por la mitad. Bueno, sí, les habíamos ya dicho en su momento que es un trabajo práctico largo que lleva bastante tiempo encontrar todos los datos que se pide. Es entretenido, pero es trabajoso, digamos. Me quedan un par. Bueno, si te quedan un par nada más, estás bien. Brandon dice casi que terminado. Bueno, joya, buenísimo. Así me gusta. Después, ya les voy adelantando el trabajo práctico en el siguiente, el 5. Hay un video de YouTube del autor de
del autor del libro que tienen que leer, de Aldo Ferrer, en una entrevista en la UNLP, que, bueno, está muy bueno lo que va diciendo, en una entrevista, no, perdón, en una charla, en una conferencia, y búsquenlo, está en la página del campus, en la parte de introducción a la economía, creo que está en alguna de las otras comisiones. Si no lo encuentran, me dicen y le paso el enlace, pero la verdad es que dura 1 hora, pero está buenísimo, y también les puede llegar a servir como introducción. Ahí él va marcando las distintas etapas que se les pide en la pregunta 1 y va diciendo características de cada una de las etapas. También hace una reflexión final sobre el rol que tienen los distintos países en la inserción internacional, y es muy interesante para que lo escuchen, también para tener una perspectiva un poco más distinta o más amplia respecto al rol de Argentina, de nuestro país, en el comercio internacional, y qué es lo que nos dicen que produzcamos, los países centrales, que produzcamos, o que tenemos que producir y que tenemos que vender. Pero hay que tener cuidado con esa cuestión. Así que les recomiendo que no se lo pierdan, porque no solo que les va a ayudar a resolver el trabajo práctico número 5 o parte de él, sino que, bueno, es súper interesante y se aprende mucho escuchándolo. Camila, sí, o sea, si las encontraron, mejor, no hay problema. No te preocupes por eso. No sé si hay alguna pregunta adicional, si no podemos resolver un ejercicio del parcial de la parte de macro. Así vemos cómo resolverlo. Buenísimo. No, denme 5 minutos un minuto que lo busco alguno, y así ya lo resolvemos.
Bueno, ahí les voy a copiar el enunciado por el chat, así los ven todos, y lo voy a resolver en una pantalla. Ahí les pasé el enunciado, que dice: sabiendo que en macroeconomía, sistema económico simple, la inversión es 50, la inversión autónoma, la propensión marginal a ahorrar es 0,2, el consumo autónomo es 60, calcule el ingreso de equilibrio, el ahorro para un ingreso de 400 y el valor de multiplicador de la inversión. Y ahí nos da las distintas opciones. Bueno, ustedes también me van a ayudar a resolverlo. Así vamos a resolverlo entre todos. Bueno. ¿Ven la pantalla? ¿En blanco? Sí, sí se ven. Buenísimo. Entonces, tenemos que la inversión es... No voy a copiar de vuelta, así tengo más espacio. Entonces, lo primero que nos pide es el nivel de ingreso de equilibrio. ¿Cómo podemos encontrar? Bueno, lo primero que deberíamos hacer en este caso es encontrar, ¿qué deberíamos hacer primero? Les pregunto a ustedes, así no hablo todo yo. Con esos datos que tenemos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Si tenemos que encontrar el ingreso de equilibrio, ¿qué funciones necesitamos? La de ahorro y la de inversión. Perfecto. Entonces, la de inversión ya la tenemos, es 50. Hay que calcular la de ahorro. Tenemos que calcular la de ahorro. Exactamente. Y el ahorro es, ¿cómo era la función? Menos el consumo autónomo más la propensión marginal a ahorrar por I. Entonces ahora vamos a reemplazar la función por los datos que nos da el ejercicio. Menos la propensión marginal a ahorrar, ¿cuánto es? Menos, perdón, el consumo autónomo, ¿cuánto es? ¿60? Sí, el consumo autónomo es 60 y le tenemos que agregar un menos adelante, más la propensión marginal a consumir, que ¿cuánto es? Perdón, a ahorrar 0,2. 0,2. 0,2 por I. Entonces, para encontrar el nivel de ingreso de equilibrio, lo primero que tenemos que hacer, una vez encontrado la función de ahorro, es igualar la función de ahorro a la inversión. Recuerden que cuando el ahorro es igual a la inversión, estamos en el nivel de equilibrio de la economía. Entonces, igualamos menos 60 más 0,2 I es igual ¿a cuánto es igual? 50. A 50. Y acá resolvemos como cualquier ecuación, porque en definitiva esto no es más que una ecuación, nada más que con sentido económico. Lo que tenemos que encontrar es la incógnita, que es I, es el nivel de equilibrio. Entonces dejamos de este lado 0,2 I es igual, ¿a cuánto es igual?
¿Qué tenemos que hacer? 50 más 60 50 quedaría. más 60. Claro, 50 más 60. Entonces nos queda 0,2i es igual a 110. Ahora tenemos 0,2i, lo que tenemos que hacer es despejar y. Y 0,2 se está multiplicando, pasamos dividiendo y encontramos el nivel de ingreso de equilibrio del ejercicio o de la economía, que sería 110 dividido 0,2, que es 550. 550, exactamente. Entonces ya encontramos la primera respuesta. Y bueno, en base a las opciones, que ya con eso podríamos decir cuál de todas las respuestas es correcta, que cuál sería. De esas 4 que les pasé. La C. Sí. Claro, la C, porque es la única que nos dice que el ingreso de equilibrio es 550. Pero bueno, vamos a resolver los otros interrogantes que nos plantea, así sabemos cómo es que se resuelve. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Sí. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el ahorro para un ingreso de 400. Bueno. Lo que voy a hacer es borrar esto, así tengo espacio. Ahí está. Bueno, tenemos que encontrar el ahorro para un ingreso de 400. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despejar ahorro. ¿Cómo despejar ahorro? ¿No se hace con la función de consumo eso? No, acá el ejercicio nos dice, díganme cuánto es el ahorro de esta economía cuando el ingreso es 400. Nosotros tenemos la función de ahorro y tenemos este nivel de ingreso que nos da el ejercicio. Entonces, ¿cómo es que tenemos que resolverlo? Ahorro menos ingreso. No, ahorro igual a ingreso menos. No, sea. No, en este caso no hay que igualar nada, sino que simplemente reemplazamos este nivel de ingreso en la función de ahorro. Para saber cuánto es el ahorro cuando el nivel de ingreso es de las familias, cuando el nivel de ingreso es 400. Es como ustedes piénsenlo en términos simples. En una economía, ¿cuánto ahorran las familias si el nivel de ingreso de cada familia es de 400? Entonces, claramente el ahorro va a depender de cuánto ganen. Entonces lo que tienen que hacer es reemplazar ese ingreso en la función de ahorro. Entonces hacemos... Camila, ¿te hago una pregunta? Sí. Sí, se podría hacer también de una manera sencilla, si esos 400 que es el ingreso, yo le saco el 20%, que sería la propensión marginal a ahorrar. Pero te falta el
el ahorro autónomo o el desahorro autónomo, le tenés que restar los 60. Ah, ok, o sea, le saco el 20% y ese 20%, por ejemplo, le resto esos 60. Claro, acá lo estoy haciendo. Ok, Reemplazás 400 en la función de ahorro. Donde era ahí, pongo 400. Y acá vamos a obtener, ahorro es menos 60 más 0,2 por 400, que es 80. 80. Ok, gracias. Menos 60 más 80, entonces el ahorro cuando el ingreso es de 400, ¿cuánto es? 20. 20. 20. Entonces, reafirmamos que la respuesta correcta es la C. ¿Quedó claro esto? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, y vamos con el último inciso que nos decía cuál es el multiplicador de la inversión, ¿no? Sí. Sí, el multiplicador de la inversión. Bueno, sabemos que la propensión marginal a ahorrar es 0,2. Entonces, la propensión marginal a consumir, ¿cuánto es? 0,8. 0,8. 0,8 porque es igual a 1 menos la propensión marginal a ahorrar. Entonces, el valor del multiplicador de la inversión, ¿cómo se obtiene? ¿Cuál es la fórmula? ¿Alguno que se arriesgue? Puede ser que sea I es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por I más la inversión autónoma, ¿así? ¿O no? No. Recuerden, el multiplicador de la inversión significa en cuánto aumenta el nivel de equilibrio de la economía cuando la inversión autónoma o el consumo autónomo aumentan en una unidad. Era 1 sobre 1 1 menos C. menos C chiquita, o es lo mismo que la propensión marginal a consumir. 1 menos C es, ¿cuánto es? 0,2, que es igual a la propensión marginal a ahorrar. Entonces, lo único que tienen que hacer es reemplazar 1 menos 0,8 es igual a 1 sobre 0,2 y esto es igual a 5. La propensión marginal, el multiplicador de la inversión es 5. Entonces, Disculpa, ¿lo podrías volver a explicar, por favor, a eso? sí. El multiplicador de la inversión es una fórmula, que la fórmula siempre es igual en un sistema cerrado y sin sector público, porque en un sistema abierto y con sector público cambia la fórmula, pero es 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir, que en este caso la propensión marginal a consumir es 0,8.
Entonces, si hacemos 1 sobre 1 menos 0,8, esto es igual a 1 sobre 0,2, porque 1 menos 0,8 es 0,2, y 1 sobre 0,2 es 5. Entonces, el multiplicador de la inversión es 5. Ah, ok, sí, sí, ya entendí ahora. Claro, no entendía la fórmula en sí, pero el procedimiento sí, claro. Ahora ya lo capté, gracias. No, por nada. Bueno, y eso es todo lo que pedía el ejercicio. No sé si tienen alguna duda o si había algo más que les costó hacer en el examen y querían verlo. Creo que no. A mí más que nada me costó todo lo que era con números porque no tenía demasiadas fórmulas en la cabeza y al final era usar estos tres que eran más simples, pero terminé poniendo cualquier cosa. Sí, bueno, puede pasar, lo importante es practicar, por eso insistimos en que practiquen, y sí, siempre es más o menos lo mismo y la lógica es la misma. Bueno, no sé si tienen alguna consulta o duda más. Había un punto en el parcial, sí, que había un gráfico, me acuerdo, sí, y había que marcar si desde el punto que habían marcado ustedes empezaba el desahorro, o eso no me acuerdo bien cómo, no me acuerdo ahora, no tengo el parcial a mano. Sí. Eso yo la respondí mal, sí, yo creo que puse desahorro era y bueno, no me acuerdo ahora qué era. Sí, en el esquema de ahorro-inversión decía el punto marcado con 1 significa ahí lo voy a copiar. ¿Este? No tengo el gráfico. O sea, sí lo tengo, pero no lo... Sí, ese mismo. Claro. La respuesta correcta es la C. Porque vos tenés... lo voy a graficar. Era... allá. Era así. La inversión y la función de ahorro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y este era el punto, estaba marcado el punto 1. Entonces, hacia la derecha, sí, considerando un aumento en el ingreso a partir de ese punto, o sea, el aumento, acá estábamos, por ejemplo, en I1, un aumento del ingreso sería por acá, I2, ¿no? Claro, sí. Entonces, en este punto, si nos fijamos en el gráfico, ¿qué pasa? El ahorro Sí, es va a mayor aumentar. a la inversión. El punto... No, está bien. ¿Dónde comienza el exceso de oferta agregada? Claro, perdón. Pensé que era otra. En este caso, ustedes tienen que imaginarse, además, esta sería
En ese punto de ahorro igual a inversión en I1, estamos en un punto de equilibrio, de la economía en equilibrio, porque en ese punto la demanda agregada es igual a la oferta agregada. A ver, voy a intentar hacerlo. Esta sería la demanda agregada. Esa sería la demanda agregada. Y la bisectriz, perdón. Por ejemplo, acá. Esta es la demanda agregada. Y esta es la bisectriz, donde todos los puntos son, la oferta es igual a la demanda agregada, en la línea roja. Entonces, en el punto 1, hay un equilibrio en la economía, ¿no? Donde la demanda agregada es igual a la oferta agregada. Si empezamos a avanzar a partir del punto 1 hacia la derecha, lo que va a pasar es que aumenta el ahorro respecto a la inversión. Es decir, las familias en su conjunto, lo estoy marcando, ahorran más de lo que invierten las empresas y a su vez las familias consumen en proporción, no consumen todo lo que se produce en la economía. Entonces, ¿cómo lo vemos acá? En esta parte del gráfico, donde la oferta, que está dada por la línea roja, es mayor, la oferta agregada, es decir, todo lo que se produce y se vende en una economía, o está para la venta en una economía, es mayor a la demanda agregada. Todo lo que se consume, todo lo que las familias demandan y las empresas para el consumo. Entonces, en ese punto hay exceso de oferta en la economía. A partir del punto 1, hacia la derecha, si aumenta el ingreso, va a haber un exceso de oferta en la economía. Ok, así que la respuesta correcta sería la B entonces, la C no. La B, sí. Pero más allá de cuál es la respuesta correcta, ¿se entendió por qué? Sí, ahora lo comprendí. En ese ejercicio lo que ustedes también tenían que hacer es no solo imaginar, o sea, ustedes tenían una parte del gráfico y tenían que imaginarse la otra parte del gráfico, es decir, la parte de la demanda agregada y la bisectriz. Que es lo que yo dibujé acá, la línea roja y la línea verde. Para darse cuenta qué pasa en esa economía. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿A lo que nos quieran comentar? ¿No? Bueno, si no hay ninguna duda más, ya cerramos la clase y, bueno, si tienen alguna duda respecto al trabajo práctico, la vamos viendo en el chat o por mail o, bueno, si no, en la clase que viene. Bueno, Camila, gracias. Bueno, por nada.
Chao chicos, chicas. Chao, gracias Camila. Yes.